Padre Celestial que estás en los cielos, a ti venimos, Señor, con todo nuestro corazón para presentar el mensaje de tu palabra, Señor. Mensaje real y vivo y verdadero, porque es mensaje que viene de tu corazón, viene de tu boca, Señor. Espíritu de Dios, bendice cada uno de los hermanos de la iglesia, bendice cada uno de las personas que van a escuchar y ver este mensaje por las redes sociales. Sean benditos cada uno. Señor, que esta palabra nos llene, esta palabra cada día, Señor, nos haga crecer en ti. Espíritu Santo, tú tienes la palabra. Amén. Dios nos bendiga a todos. Dios bendiga a todos los que se conectan por las redes sociales. Muchas gracias. Bienvenidos a esta transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Sea usted bienvenido, hermanos, amigos, cualquiera que sea su situación adversa que usted esté atravesando. Hay un Dios que le ama. Hay un Dios que quiere estar a su lado. Hay un Dios que solamente quiere que usted le ponga un momento de su atención y que escuche lo que Él le quiere decir a usted a través de su palabra. Bienvenidos. Vamos a iniciar la palabra del Señor. Tenemos como tema para esta ocasión: tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis capítulo 3. Voy a leer, acompáñenme a leer esta palabra. El capítulo 3, versículo 1 a versículo 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aleluya. Qué palabra, hermanos, tan preocupante y tan triste. ¿A quién se le dijo esta palabra? A una de las 7 iglesias que están escritos en el libro de Apocalipsis. A una de las 7 iglesias, el Señor Jesús envió una notificación, envió una carta. Mire, cada una de las 7 iglesias, cada una de las 7 iglesias que en aquel entonces, hermanos, el Señor les decía, los halagaba, las cosas que habían hecho buenas y las cosas que les faltaba a cada uno, y luego les decía el final: arrepiéntete pues. Y luego les decía, hermanos, el final que iban a tener si no se arrepentían. Pero a la iglesia de Sardis, hermanos, vean, hermanos, solo el nombre Sardis, no sé por qué a mí me da tanta tristeza. No lo entiendo. Pero me da mucha tristeza solo oír el nombre Sardis. ¿Por qué? Porque a esta iglesia el Señor le dice que está muerta. Tiene nombre de que está vivo, pero realmente no está vivo, está muerto. Esta iglesia, amados hermanos, era una iglesia en aquel entonces
una iglesia rica. Un pueblo, el pueblo de Sardis era rico, era famoso, pero luego fue conquistado por los romanos y no quedó más de ella que solo ruinas. Pero en aquel entonces, cuando el Señor Jesús escribe esta carta y lo envía a esta iglesia, mire, hermanos, el Señor Jesús le hace un diagnóstico y su diagnóstico es que estaba muerta. Dice así la palabra en el versículo 1 del capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dios conoce todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Dios no se deja llevar por las apariencias, sino que Él conoce todas las cosas. Sabe lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Sabe quiénes somos, cómo somos en público, cómo somos en la casa, cómo somos en el trabajo, cómo somos en la escuela, cómo somos en la empresa, en el negocio, a donde quiera que estemos, en lo más privado de nuestra casa. El Señor sabe todas las cosas. El Señor le dice entonces a la iglesia, ¿quién es el que escribe a la iglesia? El que tiene los 7 espíritus. Significa el Señor Jesús, vivo y verdadero, santo Hijo de Dios, Dios Todopoderoso. Él dice en su palabra, el que tiene los 7 espíritus. ¿Cómo así? La palabra del Señor nos enseña, amados hermanos, en Isaías capítulo 11, si no recuerdo mal, ahí nos habla acerca de la plenitud del Espíritu Santo que fue derramado sobre el Señor Jesús cuando Él estuvo en esta tierra. Versículo 2, 11:2. Reposará sobre Él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aleluya. El Señor Jesús en su humanidad, mire, fue lleno de la plenitud del Espíritu Santo en su humanidad que tuvo mientras estaba en esta tierra. Entonces, el que estaba lleno de la plenitud del Espíritu Santo escribe a la iglesia de Sardis, una iglesia que definitivamente daba mucha pena al Señor, mucha preocupación. Entonces el que escribe, mire, estaba lleno de la plenitud de la presencia del Señor. Y le dice esto a la iglesia. ¿Qué es lo que le dice a la iglesia? Que Él conoce, yo conozco. Así dice el Señor, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Significa, hermanos, que nosotros como iglesia de Jesucristo, no es una garantía que nosotros digamos, vamos a tener una actividad y a ver quiénes van a participar, y todos vienen y participan y hacemos actividades y hacemos esto y hacemos lo otro, es para la honra y gloria de Dios, y perfecto, qué bueno. Entonces está vivo, se ve que está vivo, pero internamente el Señor conoce la verdad. El Señor sabe la verdad de cada uno. Por eso dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Por qué la iglesia de Sardis el Señor le habla de esta manera?
Entonces le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esto dan ganas de llorar, hermanos. Significa que tenía obras. Significa que estaba activo. Hermanos, muy activos. Significa, hermanos, que no estaban sentados ahí, no llegaron para mantenerse sentados en la iglesia, sino que eran activos, tenían obras, servían a Dios. Pero, ¿cómo eran sus obras? Sus obras eran muertas. Y como sus obras eran muertas, significa, hermanos, que ellos solo tenían un nombre de que estaban vivos, pero internamente estaban muertos. Y el Señor Jesús, preocupado por una iglesia que aparentemente estaba viva, aparentemente llenaba tal vez las cuatro paredes de la iglesia, aparentemente se oía que cantaban, que danzaban, que decían amén y todo, pero era solo una fachada. Por decir algo, como que solo una comedia. Artistas nada más. Pero la verdad, Dios lo sabe. La verdad, Dios lo conoce. Y es la preocupación del Señor Jesús a una iglesia que tenía un nombre que estaba vivo y que tenía frutos, pero sus frutos, sus obras, no eran de acuerdo a lo que Dios le agrada. Por lo tanto, nos damos cuenta que el Señor le dice a esta iglesia que esas sus obras no convienen. Entonces le da un consejo y le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea que hay algunas que otras cositas aún ahí que están en agonía. Y está para morir. Por eso aún está en la iglesia. Por eso aún participa en la iglesia. Por eso aún está ahí trabajando para el Señor en la iglesia. Pero sus obras no son buenas. Su vida está en agonía. Y un muerto, hermanos. Pensemos en un cadáver. Un muerto no siente nada. Un muerto, hermanos, un muerto espiritual, escucha la palabra de Dios, pero no siente nada en su corazón. No siente ser redargüido en su corazón. La palabra del Señor nada hace en su vida porque está muerto. Escucha la reprensión porque la palabra del Señor reprende. La palabra del Señor es espada de dos filos. Así dice ella misma. Es fuego, es como martillo. Mire, es como fuego, pero un muerto ni siente ni una cosa ni la otra. No siente, mire, la palabra que fortalece, la palabra que anima, la palabra que llena, la palabra que guía. No lo siente. La palabra que exhorta, la palabra que reprende, tampoco lo siente. En conclusión, la palabra no le afecta en nada porque está muerto. En esto miramos nosotros, hermanos, nos miramos en este espejo, y este espejo que el Señor le dice a la iglesia de Sardis, nos enseña a nosotros a mirarnos ahí. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Realmente estamos vivos espiritualmente o estamos muertos? Si estamos vivos, la palabra nos va a transformar y nos cambia. Pero si estamos muertos, escuchamos y no cambia nada. La iglesia de Sardis le decía al Señor, mira, sé vigilante. ¿Qué es lo que estaba pasando con la iglesia de Sardis entonces? Estaba durmiendo. No estaba vigilando. Y como estaba durmiendo, hermanos, estaba aparentemente vivo, pero
sigilosamente la muerte espiritual les llegó y no se dieron cuenta. Pero el Señor, a través de su palabra, a través, hermanos, de enviarles esta carta, este mensaje, les dice: despiértate, sé vigilante. Es lo que le dice aquí a la iglesia. Entonces la palabra del Señor amonesta a esta iglesia que se levante, porque un muerto ya nada le afecta. Un muerto espiritual. Hablemos que el muerto espiritual no tiene hambre de la palabra, no tiene sed de la palabra, no tiene esa inquietud, no tiene esa vida para anhelar agradar a Dios. No le preocupa agradar a Dios porque está muerto. El muerto espiritual es como que hace las cosas por inercia. Sirve al Señor, tiene obras, pero sus obras están igualmente muertas. El Señor sigue diciendo entonces a la iglesia que se preocupe. Por lo cual el Señor le dice, miren lo que dice en Efesios capítulo 5 y versículo 14. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Es un llamado de Dios que a algunos les enoja. Los que están muertos miren hermanos, están muertos en espíritu, pero sí están vivos para la carne y no mucho les agrada esto. Entonces el Señor le dice aquí, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. La iglesia de Jesucristo en estos últimos tiempos, más que nunca, hermanos, es como que hubiera una situación espiritual que adormece al creyente, porque el enemigo de Dios sabe que el Señor está pronto a venir, pronto se escuchará la voz del Señor que le dirá a su iglesia que vela, su iglesia que está despierta, sube acá en el día del arrebatamiento. Pero el enemigo de Dios es como que le pasa la mano en la cabeza, hablando de una forma espiritual, y lo adormece para que se confíe y luego venga el Señor y se quede en la gran tribulación. La palabra del Señor entonces dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. ¿Cuál es la invitación de Dios para su iglesia, para su pueblo? Que se levante. Recordemos, hermanos, que los tiempos, como decimos, que vivimos son tiempos decisivos, son tiempos clave. Los discípulos del Señor Jesús vivieron tiempos claves con el Señor Jesús. Recordemos cuando Jesús estaba en agonía, allá en el Monte de los Olivos, en Getsemaní. Estaba orando, sudando gotas de sangre. Era un momento importante, más que nunca, un momento decisivo para la salvación de este mundo. Pero hermanos, le dijo a sus discípulos, vayan conmigo, acompáñenme y oren conmigo. ¿Cuánto tiempo? 1 hora. ¿Qué pasó con los discípulos? Se durmieron y no pudieron orar con el Señor 1 hora. Tiempo decisivo de la salvación, tiempo que el Señor estaba sudando gotas de sangre, había que apoyarlo en oración humanamente como Él era en aquel tiempo, pero los discípulos se durmieron. Ahora estamos viviendo tiempos decisivos, la venida del Señor está cerca, más que nunca la iglesia de Cristo no debe dormir, mucho menos morir.
debe estar alerta, debe estar vivo, vivo para Dios, vivo para alabar y adorar y servir a Dios, debe estar vigilante. Y es cuando muchos, no podemos decir todos, muchos que son iglesia de Cristo, están muertos. Están muertos. Y como están muertos, no les entra nada del mensaje de Dios. Es como que el mensaje no cambia su vida, porque están muertos. El Señor dice: sé vigilante, no duerma, dice la palabra. Mateo, capítulo 25, versículo 5. Mire, ahí habían otros que se durmieron. La palabra del Señor nos dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La parábola de las vírgenes insensatas. 5 de ellas prudentes y 5 de ellas insensatas. Las prudentes eran personas de oración, personas de comunión con Dios, personas cristianos que meditaban en la palabra, se deleitaban en la palabra de Dios, personas que tenían comunión con Dios. Mire, las sensatas, las prudentes. ¿Qué es tener comunión con Dios? ¿Qué es tener oración? Es todos los días, mire, salir al encuentro de Jesucristo. Todos los días. Salir al encuentro de Jesucristo a través de la oración, a través de la comunión. Las prudentes todos los días salían al encuentro de Jesucristo a través de la oración, a través de la comunión. Pero a la hora de la batalla, a la hora de la prueba, la hora decisiva, las que perdieron fueron las imprudentes, los que no se dieron cuenta de los tiempos que estaban viviendo. No se dieron cuenta. Por lo tanto, no oraban. Y como no oraban, no tenían comunión con Dios. No tenían comunión con Dios, no tenían la unción del Espíritu Santo. El Señor no las conocía a ellas. El que no tiene comunión con Dios, el Señor no lo conoce. Así dice la palabra de Dios. Entonces ellas, a la hora tan difícil, todas se durmieron, dice la palabra. La hora de las tinieblas, como el mundo de hoy en día, y mire, hermano, está envuelto en tinieblas de pecado y de maldad, en tinieblas cada día, hermanos. Este mundo está cada día peor. Entonces el creyente, hermanos, si no está vigilante, también se duerme. A raíz de la pesadez, del ambiente tan pesado y tan difícil de la situación, las 10 se durmieron. Pero ¿a qué horas se oyó la voz? Dice la palabra del Señor en el versículo 12. Veamos el versículo. Se escuchó una voz, ¿a qué horas? A la medianoche. Mire, y a la medianoche se escuchó la voz que dijo: ¡Ey! Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y todas se despertaron y todas arreglaron sus lámparas para ir y recibir al esposo. Y la palabra del Señor nos dice en la parábola que las que no tuvieron comunión con Dios, las que estaban dormidas toda su vida espiritualmente, no tenían luz, no tenían aceite consigo, no podían encender sus lámparas, y a última hora estaban corriendo y diciendo: véndanos de su aceite. Pero las sensatas siguieron siendo sensatas y siguieron siendo prudentes. Y dijeron: no, si les damos no les va a alcanzar a ustedes ni a nosotras, vayan a los que venden. Vayan. ¿Y dónde lo venden? En el altar del Señor, de rodillas, en comunión con Dios.
Pero ellas no sabían eso. Y se fueron, de plano que corrieron a orar. A ver qué hicieron. Y vea usted, cuando regresaron, nos dice la palabra, mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no las conozco. Ellas tocaban la puerta. Yo me imagino que con desesperación tocaban la puerta. Y el Señor sale y les dice, de cierto les digo que no las conozco. ¿Por qué el Señor no las conocía? Porque ellas no salían todos los días al encuentro del Señor Jesús a través de la oración. Por lo tanto, no salieron al encuentro de Él cuando ya vino especialmente para venir y llevárselas consigo. El que no tiene comunión con Dios está muerto. Está muerto. Puede orar, pero no tiene comunión. Es que yo me arrodillo, es que yo oro, es que yo clamo, pero no encuentra conexión, no encuentra comunión con Dios, porque su vida espiritual, hermanos, no la tiene pura, no la tiene limpia, no se preocupa. Todos nosotros batallamos con el mal, todos nosotros batallamos con el pecado, todos nosotros batallamos con las ataduras, pero el creyente que es prudente no permite que venga la carne y lo ate, que venga el maligno y los espíritus inmundos y lo mantenga atado para no orar, para no adorar, para no servir a Dios, para no buscar a Dios legítimamente. Porque el que entra a la presencia de Dios en oración, el que tiene conexión con Dios, está vivo. Porque Él vive. El Señor dice en su palabra, porque yo vivo, vosotros también viviréis, vosotros también vivís. Qué dolor y qué tristeza para estas muchachas insensatas, como dice la parábola. Por el resto de la eternidad siguieron escuchando esta voz que les respondió, de cierto, mire, mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco. ¿Cuánto sonó esa voz en el oído de estas pobres muchachas dejadas, insensatas e imprudentes? Por toda la eternidad, no las conozco, no las conozco, no las conozco. ¡Qué dolor para una iglesia! ¡Qué tristeza para una iglesia que el Señor dio su vida por ella, para amarla! Su gran amor fue derramado en la cruz del Calvario. Y qué triste condición que no se dio cuenta el día de la visitación del Señor, el día que Cristo vino a esta tierra, vino a este mundo, entregó su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos vida. Para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel, como dice, que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel, como dice en San Juan capítulo 1 y versículo 12, mire, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, qué gran amor para todo el mundo y qué triste condición de muchos que estuvieron sentados en la iglesia, que estuvieron alabando a Dios, que le sirvieron de alguna manera y nunca se dieron cuenta que su vida estaba apartada de Dios, que no salían al encuentro de Jesús día con día para orar, para adorarle. Por lo tanto, no pudieron salir a ese encuentro el día que Él vino. La puerta fue cerrada y el dolor y la tristeza de esas palabras no las conozco. No es lo mismo que pasó en la época de Noé.
Dios mandó a Noé que predicara su palabra, que anunciara que iba a llegar un diluvio y que preparara un arca. Noé estuvo predicando y preparando el arca delante de las personas. Delante de ellos estaba preparando el arca de la salvación, porque Dios iba a enviar sus juicios sobre la tierra. Dios no permite que el pecado siga reinando en la tierra. Dios no permite que la maldad siga reinando en la tierra. Dios tiene preparado, hermanos, los juicios sobre este mundo, sobre esta tierra. Pero de los de la época de Noé no creyeron en nada al Señor. Les predicaba la palabra y preparaba el arca. Y ellos, dice la palabra, que ellos no le creyeron. Para nada le creyeron. Pero ellos no se dieron cuenta, hermanos, que la maldad que había en aquel entonces, al igual que este tiempo, estaba permitiendo que la puerta del arca lentamente se estaba cerrando. Lentamente, pero seguro, el arca de salvación se estaba cerrando. Ellos no se daban cuenta. Cuando llegó el diluvio, la familia de Noé, todos ellos que le creyeron a Dios y creyeron en el arca de la salvación, ya estaban adentro del arca. Dios mismo cerró la puerta del arca. Dios le echó llave para que nadie lo abriera. Donde Dios abre, nadie cierra, y donde Dios cierra, nadie abre. Entonces las personas, al igual que las vírgenes insensatas, corrieron cuando tenían el agua en el cuello. Me imagino que golpeaban la puerta y decían: Noé, por favor, ábrenos la puerta. Por favor, ábrenos la puerta. Pero en el tiempo de la preparación, hicieron caso omiso al mensaje. ¿Cuánta iglesia de Cristo hace caso omiso al mensaje de que Cristo viene pronto? Y la iglesia, ¿por qué está muerta? El arca de salvación ahora es Cristo Jesús. El arca de salvación es Jesús. El que por él entrare hallará la vida y tendrá la vida eterna. Vemos, hermanos, entonces esta carta a la iglesia de Sardis, qué dolor y qué tristeza, hermanos. Tiene nombre de que vive, por está muerto. Pero yo veo a través de esta carta, no sé cómo la ve usted, que el Señor viene y ¿sabe qué está haciendo el Señor? La está despertando. La está despertando. Los que están en esta condición, ¿se deja usted despertar por el Señor? ¿Se deja usted mover por el Señor? El Señor la está despertando. Y entonces le dice: sé vigilante. Levántate, vigila. No te conformes con venir cada 8 días a la iglesia. Eso de venir cada 8 días a la iglesia, eso no tenemos que conformarnos. ¿Qué debemos hacer? Vigilar, orar, comunicarnos con Dios, predicar su palabra, predicar el santo evangelio, porque la venida del Señor está a la puerta. Sé vigilante. Es la orden del Señor. Es el mandamiento del Señor para una iglesia muerta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate las cosas que has recibido y oído. Como quien dice, acuérdate de tu primer amor. Acuérdate cuando aceptaste a Jesús. Acuérdate de la palabra que el Espíritu Santo te habló a través del mensaje, a través de la palabra. Acuérdate cuando te entregaste a Cristo.
Acuérdate de eso. Es lo que el Señor le dice. Recuerda, levántate y sé vigilante. Y la iglesia de Jesús, ¿qué responde? Silencio. ¿O qué es lo que puede responder? ¿Qué mandamiento pide Dios acá? ¿Qué Dios quiere que responda a la iglesia de Jesús? Que sea vigilante, que se levante y que comience a vigilar. A vigilar no a los demás hermanos, sino su propia vida. Y como su vida está en comunión con Dios, va a poder orar por los demás hermanos, va a interceder por los hermanos, va a interceder por la iglesia a nivel general, la iglesia de Cristo. Sigue diciendo la palabra, que si no vigilas, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aleluya. Alabado Dios. Glorificado su nombre. Que aún, en medio de una iglesia muerta, aún hay pocas personas, pero los hay, que dice el Señor, que andarán con Él en vestiduras blancas. Lo blanco, hermanos, las vestiduras blancas, lo blanco, es símbolo de la santidad de vida. Los que emblanquecieron sus corazones, sus vestiduras en la sangre del Cordero, cuando le recibieron como Señor y Salvador y han guardado su vida y han sido vigilantes de su vida y han crecido y mantienen creciendo y creciendo. Lucha contra el pecado, batalla contra el pecado, batalla contra la tentación, pero han procurado tener vestiduras de santidad. Ella es la novia del Cordero, por la cual el Señor viene pronto. Pero los demás, qué lástima, la carta es despiértate. Sigue diciendo la palabra, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre que está en el cielo. Es asunto de vencer. El que venciere. Y el que vence, hermanos, es aquel que está en la batalla. En la batalla contra la carne, en la batalla contra el pecado, en la batalla contra el mundo. Está activo, está combatiendo. Vea, ese no es para estar muerto. El que está muerto ya no combate. El que está muerto ya no combate contra el pecado. Ya no combate contra la carne, ni contra el mundo, ni contra el diablo, porque está muerto. El Señor dice, mire, sé vigilante y levántate. Las pocas cosas que ya están para morir, rescátalas. Rescátalas. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Avívalo, no te dejes, no te quedes así. La palabra del Señor sigue diciendo, entonces, sé vigilante. Y luego dice, que el que venciere no borrará su nombre del libro de la vida. Significa, hermanos, que el Señor puede borrar nuestro nombre en el libro de la vida si estamos muertos espirituales. Dice que su nombre será borrado del libro de la vida porque ha muerto. Porque mire el libro, ¿qué libro es? ¿Qué nombre es el libro? Libro de la vida del Cordero. Entonces los que están vivos en Cristo Jesús espiritualmente, porque ese libro es para vivos y no para muertos. Por eso el muerto no puede estar escrito ahí su nombre. Eso es lo que yo puedo comprender.
el muerto no puede estar inscrito en el libro de la vida, porque el libro de la vida es de vida. Y los que están muertos van a ser borrados del libro de la vida. Así como aquí en la tierra, el vivo tiene su DPI, está activo, está fructificando, está dando frutos, está activo, está vivo. Pero cuando fallece, ya su nombre no va a estar inscrito en RENAP, sino va a estar inscrito en el libro de los muertos, aquí en la tierra. Y en el cielo dice, borraré su nombre del libro de la vida. Yo puedo entender porque está muerto. Su nombre no puede estar ahí, sino en el libro de los muertos espirituales. Y en aquel día dice el Señor que el Señor levantará a los muertos y los muertos estarán de pie delante de Dios y recibirán sentencia, recibirán juicios de Dios, dice en Apocalipsis 22. No recuerdo en este momento el versículo. Amados hermanos, qué delicado es la situación espiritual, hermanos. Muy delicado, bien hermoso, pero extremadamente delicado. Pero ¿dónde está la salida? ¿Qué podemos hacer? Cristo es la salida. La obediencia al Señor. Porque yo vivo, dice el Señor Jesús, ustedes también vivirán. Jesús vive y nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que el espíritu de vida que hay en Cristo Jesús, dice Romanos capítulo 8 y versículo 2. Romanos 8:2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¡Wow! ¿Qué es lo que nos da vida? El espíritu de Cristo. ¿Qué es lo que nos da vida? El Espíritu Santo. El espíritu de vida. Por eso el Señor se dirige a la iglesia muerta, a la iglesia de Sardis, diciendo, yo soy el que tiene los 7 espíritus. ¿Se da cuenta de esto? Porque la iglesia de Sardis ya no tenía espíritu. Estaba muerto. Por eso le dice, yo soy el que tengo los 7 espíritus. Nos dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El que siembra para la carne, de ella va a cosechar corrupción y muerte. Hermanos, la carne, de suyo la carne, es enemigo de Dios. Y el que anda en la carne es enemigo de Dios. La carne, ¿pero qué es la carne? Es la naturaleza pecaminosa del ser humano. La carne. Mire, es esa naturaleza que no quiere nada con Dios. Quiere su naturaleza pecaminosa, su desobediencia a Dios. Se inclina a lo malo. Por eso dice en los frutos de la carne y del espíritu, porque hay una enemistad entre el espíritu y la carne. La carne anhela ser satisfecho con sus pecados. La carne, amados hermanos, es la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída del ser humano. La carne quiere ser premiado, quiere su premio. La carne quiere sus regalos, que le gratifiquen con regalos. ¿Y cuáles son los regalos? Todo lo que va enemistado contra Dios. Por eso es que es enemigo de Dios la carne. Todo lo que va en enemistad contra Dios. Los frutos de la carne, pleitos, celos, iras, contiendas, mire. Adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivia, brujería, hechicería, borracheras
idolatrías. Mire, eso es lo que dice la palabra, pero hay un sinfín de lo que dice la palabra que son los frutos de la carne. Entonces la carne es enemigo de Dios. Y el que anda conforme a la carne, satisfaciendo su carne, dándole premios a su carnita, está bueno carnita, tú quieres, sigamos adelante y mañana pedimos perdón. Y luego ni se da cuenta que ya los mensajes ya no le entran, ya la predicación no le llega, ya la palabra, mire, ya no hace nada, sigue igual, no cambia nada, más tarde sigue igual. No está para dejar ni renunciar nada. Eso es inmediatamente, hay que dejar lo que Dios está hablando en su palabra. Y que se levante. Porque el espíritu de vida que hay en Cristo, mire, le va a librar de esa ley de muerte. La ley que es del pecado. Porque el pecado es muerte. Qué dolor, hermanos, que nosotros sin saberlo estamos en enemistad con Dios. Por estar satisfaciendo los deseos de la carne. Qué tristeza, hermanos, que nosotros seamos en nuestros corazones, guardemos cosas que al Señor no le agrada, porque la carne así es. Entonces el apóstol Pablo escribe en sus cartas que nosotros estemos muertos a la carne, muertos al pecado y vivos para Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que da vida. Nosotros, ¿cómo podemos tener vida? A través del glorioso Espíritu Santo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino con un espíritu de poder. Veamos aquí la palabra. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué espíritu nos ha dado Dios? Dominio sobre la carne. La carne no lo esté usted premiándole, no le esté diciendo, calladito carne, ahorita te vamos a satisfacer. Carne, no te preocupes, ahorita estate quieto aquí en la iglesia, estate firme, no te durmas, sino más tarde vamos a hablar carne, más tarde vamos a darte tu premio. Hermanos, el Señor nos enseña entonces que de suyo la carne, todos batallamos con la carne, pero el Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿ve? De poder en Dios, autoridad en Dios, amar a Dios, amar misericordia. Mire, presentarnos delante de Dios día con día. Y a la carne mire, el Señor nos da poder para dominarla, pero en el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida, mire, esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley, porque es una ley de la carne, es la ley, nos ha librado de esa ley a los que no andamos en la carne, sino andamos en el Espíritu. El Espíritu de Cristo nos da vida. Jesús lo dijo, San Juan 14, 19. Veamos lo que dice San Juan capítulo 14 y versículo 19. El Señor Jesús nos ha instruyó a sus discípulos con la palabra. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. ¿Dónde vive el Señor? Porque yo vivo en vosotros, también viviréis. El Señor vive en nosotros, y porque su Espíritu vive en nosotros, nosotros también
vivimos por Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra del Señor nos enseña, amados hermanos. Veamos lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 9. Con esto vamos a ir terminando. Dice así la palabra: porque el fruto del Espíritu es en toda. ¿Cómo es el fruto del Espíritu? En toda bondad, justicia y verdad. Eso es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos cuando Él estuvo en la tumba aquellos 3 días. El mismo Espíritu de vida. Mire, es el mismo Espíritu de vida que entra al creyente, hermanos, al Hijo de Dios, y ese Espíritu de vida es el que lo mantiene vivo en el Espíritu y muerto para la carne. Pero la iglesia que está muerta es porque estaba muerto en espíritu, pero vivo en la carne. Qué dolor tan grande, amados hermanos, la condición de la iglesia de Sardis. ¿Y cómo es la condición de la iglesia de hoy? Conclusión: arrepiéntete y vigila las otras cosas que están para morir, porque si no, yo vendré a ti y quitaré tu nombre del libro de la vida, si no te hubieres arrepentido. Oremos a Dios. ¿Quiere usted venir a Jesús? ¿Hay alguien que quiere que su nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero? Reciba a Jesús. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. Venimos como iglesia, como pueblo tuyo, Señor, a agradecerte con todo nuestro corazón por estar atento a nosotros, por estar, Señor, vigilando nuestro caminar, nuestra vida. Te amamos, querido Padre. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Nos arrepentimos, Señor, de obras muertas, porque tu palabra nos dice que nosotros hemos sido llamados para una esperanza viva, viva, y no para una esperanza muerta. La iglesia de Jesús ha sido llamado para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por lo tanto, si hay alguien aquí que esta es su condición, que tiene nombre de que vive, pero está muerto, recibe la vida de Jesús ahora a través del Espíritu Santo. Iglesia de Jesús, levantémonos en el nombre de Jesús. Pronto se escuchará la voz: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y las que están vigilantes, las que ahora se llenan de Dios, de su presencia, tienen comunión con Él, entonces es difícil que se queden inertes, porque el Espíritu de vida que hay en Cristo Jesús es la que nos da vida a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es vida, mas la carne es muerte. Gracias, Padre Celestial. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor. Levántanos ahora, Señor. Levanta a tu pueblo. Levanta a la iglesia. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu presencia, Señor. Espíritu Santo, perdona, Señor, Espíritu de Dios, si te hemos contristado como iglesia, como pueblo. Los tiempos que vivimos son tiempos que la iglesia de Jesús, muchos de ellos,
descienden al sueño espiritual, a la comodidad espiritual. Mas nosotros, Señor, te pedimos que soples vida. Sopla vida, Señor, sobre tu pueblo. Sopla vida sobre la iglesia. Sopla vida. Pídale al Señor. Hable con Él. Ponga su mano en su corazón. Dígale, Señor, sopla vida en mí. No permitas que yo continúe muerto, inerte, Señor. Yo quiero verte, yo quiero oírte, Señor, un día. Yo quiero ver tu rostro un día, Señor. Yo no quiero escuchar esas palabras dolorosas que dice, no los conozco. Lo lamento, no los conozco. Yo quiero escuchar las palabras que dice, ven. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo quiero escuchar las palabras que dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Yo quiero ser de los que salga corriendo a recibirte. Amado mío, hermoso mío, Señor Jesús. Yo renuncio a la carne. Dígaselo, yo renuncio a la carne. Me opongo a seguir viviendo en la carne y a estar muertos en el espíritu. Señor, dame fuerza, dame poder, dame dominio propio, Señor. Yo sé que unidos a ti día con día, yo, Señor, recibo la vida. La vida se recibe a los pies de Jesucristo día con día, día con día, día con día velando en oración, renunciando al pecado, renunciando a no satisfacer la carne, renunciando a no gratificar la carne. Gracias, Señor. Que mi nombre no sean de aquellos, Padre, que ya están para ser borrados del libro de la vida. Lávame con tu sangre, Señor Jesús. Límpiame con tu sangre, Señor Jesucristo. Dígaselo. Te necesito, Señor Jesucristo. Si alguno quiere recibirle, dígale, Señor, te necesito, Señor Jesucristo. Usted que está en las redes sociales, si usted quiere recibir a Jesús, dígaselo ahora. Te recibo, Señor Jesús, en mi corazón. Te acepto como el único Salvador de mi alma. Limpia mi vida. Renuncio a los frutos de la carne. Renuncio a satisfacer mi carne. Renuncio al diablo y al mundo. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú vengas, cuando yo vaya a la eternidad, yo estaré contigo, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Bendito eres por siempre y para siempre. Oh, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amada iglesia de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate
para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate.